Anda circulando un video, bueno, a mí me lo pasaron por TikTok, sobre religión y espiritualidad. Es decir, religión contra espiritualidad. Que ahí ustedes vean, por ahí les paso el sitio donde el que pasó esto, si es que no me equivoqué. Así que vamos a ver eso, este video, y voy a dar un comentario yo de lo que dice esta persona, que es una persona que no conoce qué religión y se pone a hablar de religión. Pero vamos a ver, ustedes juzgarán cómo están las cosas ahí. La religión versus la espiritualidad. La religión no es solo una, son cientos. La espiritualidad es solo una. Bien, vamos a ver entonces qué dice. Pues comenzando, antes de hablar de un tema, tenemos que establecer los términos en que se va a hablar. Por ejemplo, aquí está mencionando religión y espiritualidad. ¿Qué es la religión y qué es la espiritualidad? Debemos precisar eso. ¿Qué es eso? Antes de comenzar a hablar de esto. Ok, dice que la religión son muchas y que la espiritualidad solamente es una. Pues está mal, porque religión es un conjunto de creencias. Un conjunto de creencias. Por lo tanto, no son muchas, porque son no hay muchos líderes de religiones. En cambio, eso que pone él de espiritualidad, que es una sola, no es cierto, porque cada persona tiene su propia espiritualidad. Si no se basa a una religión, entonces va a tener una espiritualidad según su parecer, según su modelo, según lo que a él le guste, según cómo piensa, y eso conduce a un error. Entonces es falso lo que dice. No sabe qué es religión, sino ahorita vamos a seguir analizando, vamos a ver. La religión es para los que duermen. La espiritualidad es para los que están despiertos. Falso. La religión es al revés, es para los que están despiertos. Y la espiritualidad, si es cualquier espiritualidad, no dirigida por un líder, entonces esa sí duerme. En el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 14, dice la religión. Fíjense lo que dice la religión. Levántate tú que duermes, y la luz de Cristo te iluminará. Entonces es al revés. El que no está en la religión, en este caso, la religión que trajo Jesucristo, entonces está dormido. Esa personita está dormida, entonces la que hizo la que cree esto. La religión es para los que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La espiritualidad es para los que prestan atención a su voz interior. Efectivamente, así es. La religión es para los que quieren ser guiados, pero no por cualquier persona, sino por una persona autorizada, que tenga autoridad, no cualquier persona. Y se dice que la espiritualidad es para los que escuchan su voz interior. Así es, en cierto modo está bien, pero el interior debe estar alimentado por conocimiento, por un conocimiento de religión. Si no, va a creer cosas que piensa que están bien y no están correctas. Por ejemplo, una persona puede pensar en su interior que es bueno matar a los hijos en el vientre de su mamá. Y entonces está bien, porque así lo dice su interior. Otra persona dirá que pues es bueno matar y hay que ofrecerlo a los dioses falsos, porque eso es lo que le dice su interior. Eso es falso, eso no es verdadero. Claro que si nos dejamos guiar por nuestro interior, está bien, siempre y cuando nuestro interior esté bien formado, nuestra conciencia esté bien formada, entonces sí está bien. De lo contrario, vamos a estar caminando en la oscuridad pensando que estamos bien.
Y esta persona se dejó guiar también por otras personas, por los libros o por lo que ha tenido de conocimiento sobre espiritualidad, sobre ese tipo de espiritualidad. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad te invita a razonar sobre todo, a cuestionar todo. Así es, efectivamente, hay reglas dogmáticas. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento es finito, no es infinito. Por lo tanto, hay cosas que no vamos a entender. ¿Por qué? Pues porque no tenemos nosotros el total conocimiento. Somos limitados en el conocimiento. Eso es falso, no es correcto eso. Y claro que también la religión hay que cuestionar todo. Eso no es correcto, lo que dice, que la religión no cuestiona nada, eso no es correcto. La religión cuestiona todo. Por eso es que, ¿quién descubrió la teoría del Big Bang? Pues un religioso. La religión amenaza y asusta. La espiritualidad le da paz interior. El objetivo de la religión no es asustar ni dar miedo. Aunque si la persona, observando miedo y temor a algo, y hace cosas buenas, entonces resulta positivo, se resulta bueno. Pero no es la finalidad poner miedo, es al revés, poner alegría, poner paz. Claro que si la persona no se instruye bien en lo que es la religión, pues se va a aparecer esta persona que está hablando ahí. Y la paz que tenemos aquí interior no es una paz total. Siempre vamos a perder la paz y a recuperarla. Entonces no es que tengamos una paz total. Lo que pasa es que las personas no queremos tener miedo, ni esta persona que está hablando ahí también. Pero eso de no querer, pues no todos tenemos eso, no querer miedo, tener miedo, pero eso es parte del ser humano. Si no, entonces ¿qué es? ¿Es un marciano o qué? Todos tenemos miedo, todo ser humano tiene miedo, tiene temor de alguna cosa. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad le dice, aprenda con el error. Falso, porque la religión también nos dice que aprendamos de los errores. Nuevamente, no sabe qué es religión esta persona. No sabe qué es pecado. Pecado precisamente es eso. Reconocer que hizo uno mal y corregirse. Hay que aprender qué es religión. Entonces, La religión reprime todo, te hace falso. La espiritualidad trasciende todo, te hace verdadero. la religión no reprime todo. La religión reprime lo malo y eso es bueno. Nuevamente, si la espiritualidad está bien encauzada, si no, no es cierto. Si tiene una espiritualidad propia, sin que nadie se la haya dirigido, entonces va a pensar cosas que son malas, que no van, que no están bien, como ya le dije ese caso. Y, por ejemplo, hay personas que creen en Satanás, en el diablo, es una espiritualidad también. La religión inventa, la espiritualidad descubre. La religión no indaga ni cuestiona. La espiritualidad se pregunta todo. Falso, la religión no inventa, la religión cree, es fe, no es que hay invento, no. Nosotros creemos que hay Dios, nosotros creemos que Jesucristo vino a la tierra de parte de Dios, no es que estemos inventando, no estamos inventando que vino un tal Jesús, no, eso está en la historia. Y también la religión descubre. No es que esté cerrada, que se crea nada más, no, también se descubre. La religión sí indaga y sí se pregunta también. Así como también la religión se pregunta todo. Eso es falso. Los apóstoles que escogió Jesucristo siempre andaban indagándole, siempre andaban preguntando por qué esto, por qué esto otro. Eso es falso, por no conocer qué religión, dice cosas que no están bien, por no partir de la base que es religión.
habla de religión sin saber qué es religión. La religión es humana, es una organización con reglas. La espiritualidad es divina, sin reglas. La religión no es humana. La religión nos la dejó Jesucristo, y Jesucristo es humano, claro, pero es a la vez divino. Por lo tanto, no es humana solamente, sino es humana y divina la religión. Entonces, falso por no conocer qué es religión. Y claro que tiene reglas. ¿Por qué? Porque Jesucristo dejó sus reglamentos, sus mandamientos. Así es. Y esos mandamientos son mandamientos de amor, para que convivamos correctamente aquí en el mundo las personas. Que no obedezcan al 100%, bueno, esa es otra cosa. Nadie es perfecto aquí. Una espiritualidad sin reglas conduce al error. Y ya lo he dicho por qué. Agrego otras cosas más. Si en la espiritualidad una persona que tiene comunicación con cierto Dios, ¿cuál será? ¿Quién sabe? Porque es una espiritualidad libre. Le dice su espiritualidad que de aquí en adelante él va a ser rey, y el que se oponga a su reinado, que lo elimine. Entonces eso no es correcto. Y de hecho han surgido locos así. Por ejemplo, tenemos a Hitler y otros personajes más en la historia. Claro que Hitler tenía su espiritualidad. Así es, creía en los espíritus. Así que bueno, es cuestión de estudiar también eso. La religión es causa de divisiones. La espiritualidad es causa de unión. Esto es falso. La religión es causa de unión. Es al revés. Así lo vemos en la Biblia. Jesucristo quiere que seamos uno con Él, no que estemos divididos. No es causa de división. Que los hombres, por el pecado, por no observar las leyes de Dios, nos dividamos es otra cosa. La religión te busca para que creas. La espiritualidad tienes que encontrarla. Así es. La religión es para buscarla. Así es. La religión te busca para que creas. ¿Para que creas en qué? En un líder, en una persona que no es cualquier persona. Es Dios mismo que baja a la tierra, así nos lo dice la religión. En este caso es Jesucristo. La espiritualidad no es cosa de encontrarla. La espiritualidad es la oración. Es cuando se pone a orar. Ahí comienza la espiritualidad, que consiste en un diálogo entre Dios y el hombre, abierto a la inspiración de Dios, y también según la conciencia que nos ha dado a través de su palabra, a través de lo que hemos estudiado. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. Está dirigida por un libro sagrado. Observemos que dice sagrado, es decir, es algo que viene de Dios, algo divino, que los escribieron hombres, pero inspirados por Dios, precisamente en la espiritualidad, y que ellos oyeron lo que Jesucristo dijo, y Jesucristo, que vino del cielo, dejó la enseñanza allí, y ellos escribieron lo que dijo Jesucristo. Así que es algo sagrado esto, y vuelvo a repetir, Jesucristo no es un hombre cualquiera, es una persona como ninguna otra ha habido en el mundo. Es bueno buscar también la espiritualidad en todo libro, claro que sí, pero con discernimiento dado por los reglamentos que nos dejó Jesucristo. Así se está bien. Si no, cada quien le va a hacer caso a cualquier libro y va a estar en un error. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta en la confianza y la fe. Falso.
La religión se alimenta del conocimiento de Dios, del conocimiento de Jesucristo. Bien, sí es cierto, hay que confiar y en la fe, pero ¿en la fe en quién? ¿En sí mismo o en alguien? Alguien que tiene autoridad. Porque si es en sí mismo, entonces va a caer en un error. En nuestro caso, nosotros confiamos en Dios, confiamos en Jesucristo, su Hijo, y Jesucristo no es cualquier hombre. La religión hace vivir en el pensamiento. La espiritualidad hace vivir en la conciencia. La religión hace vivir en ambas partes. La religión se ocupa de hacer. La espiritualidad se ocupa de ser. Falso. La religión se ocupa de ser también. Y no solamente de hacer. La religión alimenta el ego. La espiritualidad nos hace trascender. Falso. La religión no alimenta el ego. Al contrario, lo reprime. Y es una regla que nosotros no debemos de tener, pero que existe en todo el ser humano. Tenemos eso y lo tenemos que controlar. Así es, hace trascender, siempre y cuando sea una espiritualidad genuina, una espiritualidad que se derive del conocimiento de normas, del conocimiento de una doctrina que nos invite al bien y no al mal. Y el bien y el mal no lo decidimos nosotros. El bien y el mal lo decide la religión. En nuestro caso, Jesucristo es el que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. La religión nos hace renunciar al mundo. La espiritualidad nos hace vivir en Dios, no renunciar a Él. La religión sí nos hace renunciar al mundo, claro, para hacer el bien. Eso es correcto. Y la espiritualidad también nos hace vivir en Dios. La religión también nos dice eso. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, sea una espiritualidad derivada de conocimiento. También la religión nos hace no renunciar a Dios. La religión es la adoración. La espiritualidad es la meditación. Falso. La religión no es la adoración. La religión nos dice cómo adorar a Dios. Es diferente. La espiritualidad tiene una parte, que es la meditación. La religión sueña con la gloria y el paraíso. La espiritualidad nos hace vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora. Así es, efectivamente. La religión nos hace vivir la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. Así es. Pero también la religión nos enseña que comenzamos a vivir aquí la gloria, la alegría, la eternidad, desde aquí. Así que, repito, esta persona no sabe qué es religión y se pone a hablar de religión. ¿Quién sabe quién le enseñaría esto? Si la persona no sabe qué es religión, entonces va a ser así. Pero si la persona sabe qué es religión, entonces sabe vivir el momento. La religión clausura nuestra memoria. La espiritualidad libera nuestra conciencia. Claro que si la memoria es negativa, claro que hay que clausurarla, hay que ver lo positivo. Y lo negativo nos sirve solamente para tener experiencia, como se había dicho anteriormente. Si eso de liberar significa que descarga todo lo malo, lo negativo, pues la religión eso hace también. Pero como no sabe qué es religión, bueno, inventa cosas. La religión cree en la vida eterna. La espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna. Claro que la religión cree en la vida eterna, porque la religión son creencias que se tienen por fe. No se puede comprobar eso. Científicamente no se comprueba, porque es creencia, es una religión. La espiritualidad dice que los hace conscientes de la vida eterna. ¿Y quién le asegura? ¿Hay alguien que le asegure o usted mismo se asegura? Si no hay alguien quien le asegura,
No, entonces no va bien. Tenemos que ver quién nos asegura eso. Y solamente una persona autorizada nos dice eso. En este caso, por eso es que tenemos religión. Y aunque esta persona diga que no tiene religión, sí tiene religión, porque religión es un conjunto de creencias. Esta persona tiene un conjunto de creencias, tiene religión también. Nada más que como no entiende qué es religión, entonces dice un montón de cosas que no están bien. Es que tenía que establecer primero qué es religión y ya después vemos lo demás. La religión promete para después de la muerte. La espiritualidad es encontrar a Dios en nuestro interior durante la vida. Claro que la religión promete después de la muerte. Claro que sí. Nos promete vida eterna, resucitados con Cristo, resucitados en cuerpo y alma. Esa es la religión. Pero eso no quiere decir que no nos encontremos con Cristo aquí. Así, aquí también nos encontramos con Jesús a través de la fe, por experiencia también. Lo experimentamos. Nomás que esa experiencia tiene que discernirse a ver si realmente es así o no. Y esto se hace bajo discernimiento, precisamente con el conocimiento de la doctrina de la religión. La religión es creer en la experiencia de otro. La espiritualidad es creer y tener tu propia experiencia. Falso, falso, falso. La religión es tener nuestra propia experiencia, aunque se pueden oír las otras experiencias de otras personas también. Y eso es algo bueno, escuchar experiencias de otras personas también que nos unen. Esta persona que puso este video ahí, pues es una persona que le hace falta tener una experiencia de religión, una experiencia de Dios. No la tiene, por eso es que está diciendo así. Está basándose quizá en una experiencia que él ha tenido quizá personal a través de la espiritualidad, pero sepa qué tipo de espiritualidad está observando, porque hay muchas espiritualidades. Aquí mencionan algunas. Espiritualidad con Satanás, porque es algo espiritual también. Espiritualidad con las ciencias ocultas también. Espiritualidad con el hinduismo, el islamismo, experiencia con el yoga. Entonces, ¿qué tipo de espiritualidad? ¿Dónde tiene esa experiencia? ¿Sí? Hasta de las limpias también. También lo de todo tipo de nigromancia y toda esa serie de cosas. Así que ojalá que esta persona reaccione y primero averigüe qué quiere decir religión, qué es religión, y después comienza a hablar. Esto luego con debido respeto, a ver si le sirve, si es que quiere escucharlo, y si no, bueno, pues somos libres. Si te gustó el video, por favor, pon una manita arriba. Eso me sirve mucho a mí para que otras personas puedan ver también este video. Por favor, no se te olvide, pon una manita arriba. Eso me ayuda. Y también sirve para evangelizar, para que el YouTube me haga publicidad sobre los videos que hago. Gracias.